Muy buenos días. Quiero darles también la bienvenida a todos ustedes, los participantes. Para FIAP y para Asofondos, es un verdadero placer contar con ustedes durante estas 3 mañanas, en las que discutiremos temas tan importantes para nuestra región y también para Colombia. No es un secreto que las economías del mundo han sufrido un golpe muy duro desde la aparición del COVID-19. Las respuestas de los gobiernos ha sido desigual, en gran medida dependiente de las condiciones iniciales fiscales y de la deuda pública de cada uno de los países. Un año después del comienzo de la pandemia, tenemos que valorar la efectividad de las políticas que se han implementado, incluyendo el avance en la vacunación contra el COVID. Así, podremos analizar también las sendas de recuperación de nuestras economías en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Para tratar de responder a estas preguntas y para darnos sus reflexiones sobre la situación presente y futura de la economía global, con especial referencia a América Latina, tenemos con nosotros al doctor Eric Parrado, el economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de darle la palabra, quiero recordar que Eric Parrado es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y posee un máster y un doctorado en economía de la Universidad de Nueva York. Fue profesor de Economía y Finanzas en el ESE Business School de la Universidad de los Andes de Chile y ha sido profesor visitante de la Universidad de Oxford y también de la Universidad de Europa Central. También es miembro del Consejo Global del Futuro de los Sistemas Financieros y Monetarios del Foro Económico Mundial. Muy apreciado, Eric, bienvenido a nuestro congreso. Tiene usted la palabra. ¿Cómo puedo verlo? ¿Puede salir de eso? Presentación y muy buenos días a todas y todos los que hoy nos acompañan. Gracias por la invitación a participar en este Congreso Internacional FIAP Asofondos, que se ha convertido en un referente de discusión económica, no solo de Colombia, diría yo, pero también de toda América Latina y el Caribe. Y para mí es un verdadero honor y placer poder estar con ustedes, al menos virtualmente desde Washington, D.C. Hoy me gustaría compartir algunas ideas sobre los desafíos que estamos enfrentando en América Latina y el Caribe, y obviamente con algún énfasis en el caso colombiano. Y creo que este congreso justamente es muy oportuno, dado lo que estamos enfrentando como región y los propios desafíos que tiene Colombia. Y una pieza fundamental es el de generar consensos nacionales, no solo cuando se triunfa, como hoy celebramos los éxitos de Egan Bernal y Mariana Pajón, sino también cuando necesitamos unirnos como un solo país o una sola región para lograr una reactivación económica ágil que ayude a generar empleo, inversiones, confianza y que tenga un objetivo común, mejorar vidas, que justamente es el lema del Banco Interamericano de Desarrollo. Como introducción a la presentación, me gustaría usar una analogía para describir la situación de América Latina en 2019 como si fuera un avión volando con un motor dañado, producto de múltiples preexistencias que incluyen el bajo crecimiento, la baja o nula productividad y las tensiones sociales producto de la desigualdad, entre otras variables. Luego entramos el 2020 con este avión y producto de la pandemia se nos daña el segundo motor. Así que el piloto del avión ha ido y ha tratado de planear, ¿no es cierto?, este avión en el 2020 sin motores, tratando de salvar a los pasajeros, y cuando estábamos preparados para aterrizar entrando el 2021, el tren de aterrizaje empezó a tener problemas. Y esto, obviamente, producto de las segundas olas asociadas al COVID-19, las variantes, ¿no es cierto?, que también han aparecido, y las tensiones sociales que también surgen en algunos países. El desafío ahora al que tenemos presente y que tenemos que enfrentar consiste en llevar a esta nave a un lugar seguro, rescatar a los pasajeros y disponer de las reparaciones necesarias para que la región vuelva a levantar el vuelo. En este contexto, en los próximos minutos, hablaré del daño económico que nuestros países han sufrido y de las oportunidades que nos pueden ayudar en su recuperación.
de modo que en lugar de volver al punto en el que nos quedamos en marzo de 2020, cuando se inició la pandemia, podamos ir un paso más allá y lograr una nueva, pero sobre todo una mejor normalidad. Y no cabe duda que la pandemia generó una crisis económica muy severa y traumática para América Latina y el Caribe. Y lo que vemos es que la pandemia generó lo que nosotros llamábamos una triple parada súbita. Y acá ustedes van a ver la agenda, que es bastante completa, y justo se inicia con ese tema de la triple parada súbita, que lo que significa es que la reacción a la pandemia generó restricciones por el lado de la movilidad humana, a través de los confinamientos, ¿no es cierto?, en distintas ciudades y en distintos países que se impusieron, muchas restricciones de viaje. Esa sería como la primera parada súbita. La segunda está asociada al comercio, producto del shock, ¿no es cierto?, del COVID-19, que le pegó muy fuertemente a los volúmenes y también a los precios de commodities. Y después, la tercera parada súbita está relacionada con los flujos financieros, sobre todo las inversiones de portafolio, que salieron muy fuertemente en marzo y abril del 2020, y también hubo un impacto en remesas. Lo bueno, que el 2020 vimos una normalización de todas estas variables, hasta que entramos el 2021, y por lo tanto lo que vivimos es justamente una triple parada súbita del 2020, que de alguna forma también se está reflejando el 2021, sobre todo relacionado con la primera parada súbita, que es las restricciones a la movilidad humana, justamente porque no hemos resuelto el problema de los contagios, ¿no es cierto?, y el impacto en las vidas. Y acá lo que vamos a ver es que esta triple parada súbita de alguna forma se refleja en muchos indicadores. Acá simplemente les muestro algunos ejemplos de estos indicadores en términos de que las restricciones de movilidad, los distintos confinamientos y las cuarentenas en muchos países implicaron un impacto en movilidad que se reflejó significativamente en marzo-abril 2020 y que luego se fue recuperando. Y como les dije en la introducción, el 2020 teníamos una recuperación gradual, pero de alguna forma bastante dinámica, y luego el 2021 frenamos un poco esa recuperación en términos de la movilidad, que obviamente tiene un impacto por el lado económico y sobre todo por el lado del empleo. Y lo mismo se refleja no solamente a nivel regional, pero también cuando hacemos, ¿no es cierto?, este zoom en los distintos países de América Latina y el Caribe, vemos que hay muchas restricciones, y en el caso de Colombia también vemos que las restricciones en términos del impacto en movilidad se han mantenido relativamente estable en el 2021 y estamos ahora en un 25% por debajo de los niveles prepandemia, y eso significa obviamente un impacto también en actividad económica. En el caso de la movilidad por el lado de los viajes, ¿no es cierto?, y acá les muestro el número de pasajeros aéreos, también vimos una cierta recuperación durante el 2020 que se ha quedado relativamente estancada en los primeros meses del 2021. Y de nuevo, ese es el desafío que necesitamos enfrentar, y por lo tanto esta carrera en términos de los procesos de vacunación por un lado y por otro lado los impactos de las segundas o las terceras olas y las variantes, ese es el desafío que hoy día vamos a tener para realmente tener una recuperación que sea ágil y sostenida. Ahora bien, una de las buenas noticias que tenemos es que los precios de los commodities, ¿no es cierto?, los precios de las materias primas, que son muy importantes para muchos de los países de América Latina y el Caribe, se han ido recuperando. Como ven acá, simplemente les traje algunos ejemplos en términos de petróleo, soya, café y cobre. Vemos que el primer impacto durante la pandemia fue un frenazo en términos de comercio, pero también un shock bastante fuerte en términos de los precios de los commodities, que luego se fueron recuperando, y ya vemos que si revisamos los últimos datos, vemos que estos niveles ya están sobre los niveles de pandemia, y eso incluye tanto el petróleo y el café, que han estado más golpeados. Por lo menos el petróleo tuvo un golpe bastante fuerte durante el 2020 y lo vemos ya en los niveles sobre 100, cuando hacemos esta comparación de 100, que es uno de los últimos datos del 2019. Y esa es una buena noticia en términos de las señales para poder recuperarnos ágilmente.
Otro punto importante y como ejemplo respecto a este relato de la triple parada súbita es lo que ha pasado con las remesas. Las remesas son muy importantes para muchos países de América Latina y el Caribe, incluyendo Colombia, donde las remesas representan entre 2 a 3% del Producto Interno Bruto. Y lo que vimos justamente es un impacto inicial bastante fuerte durante marzo y abril del 2020, pero luego vimos una recuperación. Y por lo tanto, yo podría decir que esa es otra buena noticia en términos de que los paquetes fiscales, los paquetes financieros de los países desarrollados, sobre todo de Estados Unidos y Europa, de alguna forma han tenido una externalidad bastante positiva en términos de las remesas. Y eso también puede ser considerado como una buena noticia en términos de enfrentar los próximos años en forma positiva. El impacto de la crisis por COVID-19 ha sido realmente muy fuerte en la región y sin temor a equivocarme, podríamos decir que América Latina y el Caribe es una de las regiones más golpeadas por el COVID-19, tanto en términos económicos como en términos sanitarios. Acá lo que pueden ver en este gráfico, por un lado en el eje horizontal es el crecimiento del PIB del 2020, obviamente vemos casi solo números negativos, tal vez la excepción puede ser Guyana en la región, y también en el eje vertical vemos las muertes por 100.000 habitantes. Y acá lo que hice es simplemente dividir el mundo en cuadrantes. Acá el punto medio, ¿no es cierto?, donde se intersectan estas líneas rojas, son los promedios mundiales en términos de crecimiento, que llega al 3,3% de caída, y también vemos el promedio de las muertes por 100.000 habitantes. Y por lo tanto, cuando se iniciaba la pandemia, revisamos que habían ciertos trade-offs, ¿no es cierto?, en términos de salvar vidas y salvar economías, pero lo que vemos, y por lo tanto, este aparente trade-off hoy día en la región no existe. Vemos que en este cuadrante, donde no tenemos buen crecimiento económico, es más, tenemos un crecimiento económico bastante negativo, que llega al 7% como región, y también tenemos un impacto sobre las muertes por 100.000 habitantes, y ese cuadrante es donde se encuentra la región América Latina y el Caribe. Y en general la distribución está en torno al punto promedio de América Latina y el Caribe. El otro punto rojo es el caso de Colombia, un poquito más al lado está Chile, un poquito más arriba está Ecuador, Bolivia, Argentina, etcétera, y por lo tanto vemos que la región está en ese peor cuadrante, y por lo tanto cuando uno hace la comparación regional no estamos muy bien parados. Y por otro lado, cuando uno hace una comparación entre el porcentaje de la población que llega a un poquito más de 8% en el caso de América Latina y el Caribe en términos de la población total, vemos que el impacto ha sido desproporcionado en términos de las muertes que hoy día representa la región respecto al porcentaje global. Y estamos hablando de casi un 30%, es decir, la población solamente representa el 8%, pero en términos de muertes estamos hablando más casi el 30%. Y por lo tanto, el manejo ha sido relativamente malo en términos económicos y también en términos sanitarios, y por lo tanto el impacto es desproporcionado en términos de las muertes. Esto, ¿cómo se resume en números? Simplemente acá lo que planteo es que el promedio de caída en crecimiento en toda la región, en América Latina y el Caribe, llega a menos 7%. En el caso colombiano, la caída en crecimiento es menos 6,8%, un poco menor que el promedio de América Latina, y lo que vamos a ver es también que la recuperación va a ser más fuerte en el caso de Colombia, ¿no es cierto?, si se aprovechan algunos vientos a favor, ¿no es cierto?, en términos de lo que es actividad económica. El problema de esto es que necesitamos crecer mucho más fuerte para poder recuperar el nivel de tendencia. Y lo que vemos acá es que si uno calcula la tendencia de la década pasada, ¿no es cierto?, desde el 2010 al 2019, vamos a recuperar recién los niveles de ingreso de tendencia en 3 a 4 años. Esto es para toda la región, obviamente va a depender mucho del dinamismo de cada país para poder, ¿no es cierto?, de alguna forma eliminar ese triángulo de pérdida en términos de ingreso. Y esto acá la comparación que hago es en términos de los niveles reales de Producto Interno Bruto. Si hacemos la comparación en términos de ingreso per cápita, también yo creo que la conclusión es incluso un poco más negativa en términos de que recién a mediados del 2023 vamos a poder recuperar el nivel de ingreso per cápita
del 2019. Y ese es el desafío justamente, que tenemos que acelerar las tasas de crecimiento de la actividad económica para poder recuperar terreno perdido. Caso contrario, vamos a tomar mucho tiempo, y esto tiene un impacto obviamente en ingresos de las personas, en empleo, y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Simplemente para contarles, en términos de empleo, durante la pandemia en 2020, la región perdió 30 millones de empleos. Luego nos fuimos recuperando, y hoy día, en términos de la pérdida de empleo generada durante la pandemia, lo hemos recuperado claramente, pero estamos hablando de pérdidas de 15 millones de puestos de trabajo, lo que crea un desafío tremendo para todos los países de la región. En términos de los escenarios de crecimiento y pobreza, acá un punto importante es que luego de las profundas caídas en crecimiento en todos los países, como lo revisamos con el foco en América Latina y el Caribe, vemos que hay una recuperación global, pero esto es más o menos heterogéneo. El mundo se va a recuperar una tasa de crecimiento del 6%, lo que es bastante bueno en términos de que esta recuperación va a estar liderada por algunos países emergentes, sobre todo China, y por eso el promedio de las economías emergentes y en desarrollo llega a 6,7%, pero muy influenciado por la actividad económica en China, que el 2021 debería estar creciendo más del 8% anual. En el caso de las economías avanzadas también vemos un crecimiento en torno al 5,1%, y acá en este caso liderado por Estados Unidos, ¿no es cierto?, que lo más probable es que crezca cerca del 6,5%. Y por lo tanto, esas son buenas noticias en términos de que son nuestros principales socios comerciales que van a liderar el crecimiento global, y eso obviamente va a tener un impacto bastante positivo en la región. En términos de los escenarios de crecimiento para América Latina y el Caribe, y esto lo planteamos en nuestro informe macroeconómico que lanzamos justamente en Barranquilla, en nuestra asamblea anual, vemos que el 2021 la región va a crecer en torno al 4,1%, este es en nuestro escenario base, pero podría volver a caer en recesión debido a nuevas mutaciones y demoras en la vacunación. Es decir, también consideramos un escenario negativo en que las cosas no funcionan tan bien, el proceso de vacunación es lento y no podemos controlar, ¿no es cierto?, las segundas o terceras olas, y en ese escenario negativo, que obviamente tiene una probabilidad mucho menor que el escenario base, podría llevarnos a una recuperación en forma de W, es decir, caemos el 2020, nos recuperamos un poco el 2021, pero nuevamente tenemos una caída el 2022. Ese sería como nuestro escenario más negativo en términos de actividad económica, pero como les dije, en el escenario base estamos esperando un rebote el 2021 en torno al 4,1%, para luego volver a el crecimiento más tendencial que está en torno al 2,5%, esto para el caso de América Latina y el Caribe. También tenemos un escenario de crecimiento positivo, es decir, donde aprovechamos, ¿no es cierto?, los vientos a favor, y acá lo que vemos es que el mayor crecimiento mundial, justamente empujado por nuestros principales socios comerciales, van a hacer que el crecimiento pueda estar sobre 5% para toda la región. Si es que este crecimiento global también produce inflación en algunos países desarrollados, eso va a tener un impacto en términos de activos financieros, eso va a tener impacto en términos de aumentos de tasa de interés, y en ese escenario, ¿no es cierto?, positivo, pero con reacción respecto a presiones inflacionarias, va a ser que vamos a más o menos lleguemos al mismo escenario base que planteamos originalmente, con un crecimiento en torno al 4,1%. Pero ese es, yo creo que si uno tuviera que asignarles probabilidades en términos del escenario positivo versus el escenario negativo, yo diría que está más influenciado por este escenario positivo, dado justamente toda la actividad mucho más dinámica en la economía global. Lamentablemente, cuando uno revisa los impactos en crecimiento, cuando uno revisa los impactos en empleo, eso también se refleja en aumentos de pobreza. Y lo que vemos haciendo estimaciones
para todos los países de América Latina vemos que hay un impacto bastante fuerte en términos de pobreza. Y por lo tanto lo que va a pasar, ¿no es cierto?, en este proceso para tratar de combatir de alguna forma la pandemia, es que vamos a salir más empobrecidos. También va a haber un impacto en endeudamiento, que me voy a referir más adelante, pero también va a haber un impacto en términos de distribución del ingreso. Entonces, acá el desafío es justamente revertir el impacto negativo en familias, en empresas y sobre todo en pequeñas y medianas empresas para poder tratar de recuperar prontamente. Porque acá vemos que hay una recuperación global en términos de actividad económica, pero de alguna forma el empleo en la región se está quedando atrás. Y ese es el desafío que necesitamos enfrentar. Y simplemente para resumir, porque hay muchas cosas negativas que revisamos producto del impacto de la pandemia, también hay muchos aspectos positivos que tenemos que aprovechar. Y acá simplemente les hago un listado de todos los aspectos positivos que de alguna forma hay que tenerlos en consideración para hacer propuestas y para revisar cuál es el dinamismo que debiera tener nuestras economías. Primero, está relacionado con el crecimiento dinámico de los principales socios comerciales. Como les dije, Estados Unidos hoy día la proyección es que crezca al 6,4%, 6,5% del 2021. Lo mismo va a ocurrir con China, que va a crecer sobre el 8%, y por lo tanto es importante contar con esos buenos socios comerciales para poder profundizar nuestro comercio y también que tenga un impacto en la actividad económica. Segundo, aprovechar el alza de los precios de commodities. Hace algunos años tuvimos justamente un boom de precios de commodities que duró varios años. Algunos países lo aprovecharon a través de ahorros, ¿no es cierto?, a través de la implementación de reglas fiscales y la implementación de fondos soberanos, ¿no es cierto?, como instrumentos de ahorro. Y lo mismo hay que tratar de planear si este boom de precios de commodities se mantiene en el tiempo. Hoy día ya vemos buenas noticias, como ya le mostré anteriormente, en términos de lo que le está pasando a las tendencias de los precios de commodities principales, como en el caso de petróleo, como en el caso de cobre, en el caso de soya, en el caso del café, y por lo tanto tenemos que aprovechar también esa alza de los precios de los commodities. Muy importante mantener el acceso a los mercados de capitales internacionales. El 2020 fue un año bastante activo, a pesar de la pandemia, fue un año bastante activo para muchos países, ¿no es cierto?, que pudieron emitir bonos soberanos en mercados de capitales internacionales y por lo tanto ese acceso a los mercados va a ser fundamental mantenerlo. Y eso significa no solamente reaccionar frente al COVID-19, sino también planear las reformas que van a ser necesarias justamente para hacer los ajustes y sobre todo para hacer una consolidación fiscal. Y me voy a referir como un capítulo aparte en esta presentación. Tasas de interés bajas. Hoy día el ambiente global en términos de tasas de interés son relativamente bajas, justamente porque los bancos centrales están proveyendo de liquidez a todos los mercados y además tratando de influenciar positivamente tanto el consumo como la inversión. Entonces también tenemos que aprovechar que las tasas de interés son bajas para poder hacer estos cambios en términos de cambiar endeudamiento caro por endeudamiento mucho más barato y que también sea mucho más productivo. Y para algunos países en la región el aumento sostenido de remesas va a ser muy importante. Y lo que uno esperaría el 2021 es que también las remesas vayan aumentando y esto está relacionado mucho por los aumentos de ingresos disponibles, sobre todo en Estados Unidos, que van a tener un impacto bastante positivo en el flujo de remesas hacia la región. Ahora bien, revisemos este capítulo de sustentabilidad fiscal y financiera, que va a ser uno de los desafíos principales en términos de lo que tiene que hacer la región respecto a sus reformas. Y sobre todo porque el esfuerzo que hicieron en distintos países de la región fue de acuerdo a las posibilidades. Son expansiones bastante grandes. En el caso de América Latina y el Caribe, la expansión, si uno suma el apoyo fiscal, los gastos adicionales y todos los componentes en términos de apoyo financiero fiscal, pero también apoyo financiero por parte de bancos centrales y gobiernos, el aumento en términos de esos paquetes llegó a 8,5% del Producto Interno Bruto. Y esto está de acuerdo a las posibilidades, ¿no es cierto?, en términos de los espacios fiscales que cada uno de los países tuvo en la región, pero si uno hace una comparación con la posibilidad de expansión de los países desarrollados, obviamente los países desarrollados pudieron expandirse mucho más y sus paquetes, ¿no es cierto?, tanto fiscales como financieros, llegaron casi al 20%.
Pero acá se entiende que son esfuerzos de los países, son esfuerzos importantes. Obviamente la distribución en términos de, si uno revisa, ¿no es cierto?, los paquetes fiscales y financieros de distintos países, hay ciertos países que lideraron el apoyo tanto a familias como a empresas. Y esto fue el caso de Brasil, el caso de Perú, el caso de Chile y el caso de Colombia también, en que vemos que las expansiones y los apoyos a familias de menores ingresos fueron muy importantes y además, es importante también destacarlo, fueron muy efectivas en términos de tratar de compensar de alguna forma el impacto negativo del COVID-19. Ahora bien, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Que cuando uno hace esas expansiones fiscales hay un aumento en el déficit fiscal, tanto primario como en el déficit fiscal global. Y acá vemos que el déficit primario pasó de un déficit del 0,5% del PIB a un 5,4%, esto en términos de déficit fiscales primarios, y en el caso de déficit fiscales globales pasó de un 3% a un 8,3%. Pero es importante recordar que acá estamos hablando no solamente de aumentos de gasto, pero sino también de caídas en ingresos asociados a ingresos tributarios y también a ingresos asociados a los precios de commodities. Y por lo tanto, acá nuevamente el desafío es tratar de ver cómo se llega y se consolida fiscalmente. Lo que les mostré anteriormente es la fotografía para toda la región, ya que ustedes pueden ver la descomposición en términos de los distintos países. Obviamente el impacto en términos de ingresos y el aumento de gastos ha sido bastante heterogéneo y de alguna forma se refleja en los distintos déficits fiscales que tiene la región. Y acá vemos que el promedio en América Latina en términos del déficit fiscal para el 2020 fue de 8,3% del PIB y en el caso colombiano, acá que lo destaco en rojo, llega al 10% del PIB, nuevamente porque hay una expansión en el gasto fiscal bastante fuerte justamente en apoyo de familias y pequeñas y medianas empresas. En términos de pagos de intereses, y esto es bastante importante, los pagos de intereses como porcentaje de los ingresos tributarios llega al 13,5%, el año anterior, el 2019, estaba en torno al 10,7%, y acá el aumento se debe principalmente a caídas del Producto Interno Bruto más que aumentos en las tasas de interés. Entonces es un tema más del denominador, justamente en que el Producto Interno Bruto cae muchísimo, como lo revisamos anteriormente, cae en un 7%, y por lo tanto el esfuerzo para tratar de mantener este pago de interés más estable es justamente ponerle más dinamismo a la actividad económica. En términos de servicios de la deuda como región, estamos hablando de 5% del Producto Interno Bruto, lo que es un número bastante grande. Ni siquiera las inversiones, ¿no es cierto?, en capital por el lado público llegan al 5% del PIB, y por lo tanto hay que hacer también un esfuerzo de tratar de hacer mayores inversiones y bajar los servicios de la deuda, justamente tratando de reemplazar deuda relativamente cara por deuda más barata, dado el contexto de bajas tasas de interés. En el caso de la deuda también aumentó considerablemente. Acá pueden ver ustedes que el año 2019 la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto era del 58%, saltó el 2020 a 72% del PIB y luego esperamos, ¿no es cierto?, que al 2023 la deuda como porcentaje del PIB llegue a 76%. En un escenario un poco más negativo, la deuda podría llegar al 80% y simplemente para que lo tengan como referencia, durante la crisis global 2008-2009 terminamos con una deuda bruta del 44% del Producto Interno Bruto. Entonces estamos hablando casi de doblar al 2023 si es que la situación no se acomoda. Y por lo tanto ese es uno de los desafíos principales que hoy día estamos viviendo en términos que tenemos que consolidar de alguna forma los temas fiscales, justamente para que la deuda sea sostenible en el tiempo. Todo el mundo entiende, los mercados de capitales entienden, las clasificadoras entienden que era necesario de alguna forma expandir el gasto fiscal para ir en beneficio de las familias de menores ingresos, de las pequeñas y medianas empresas. Todo el mundo entiende que era necesario aumentar la deuda, pero también
hoy día lo que tenemos que hacer justamente es mandar las señales de que vamos a ir consolidando fiscalmente y vamos a hacer sostenible esta deuda que hoy día tuvo este aumento importante justamente para poder enfrentar el impacto del COVID-19. También, al igual que en el caso del déficit fiscal, vemos que hay mucha heterogeneidad en la deuda pública y acá vemos, ¿no es cierto?, que en el caso de Colombia estamos hablando de un 62,8%, está más bajo que el promedio, ¿no es cierto?, está en la parte baja de los niveles de deuda sobre PIB, pero acá más importante que los niveles propios de la deuda es la velocidad de acumulación de esa deuda. Incluso países como Chile, como Paraguay, como Perú, que tienen bajos niveles de deuda en torno al 32%, al 35% del PIB, lo que importa también es la velocidad de acumulación y por lo tanto también hay que mandar señales independientemente de los niveles de deuda de cómo se consolida fiscalmente en el futuro. Las perspectivas económicas obviamente han conducido a algunos downgrades en los ratings soberanos, ¿no es cierto? Recientemente vimos la noticia en Colombia de Standard & Poor's de que bajó un notch en términos de su rating soberano y eso también va a ser importante en términos de que hoy día se hace este esfuerzo fiscal en términos de aumentos de gasto fiscal, pero también ya tenemos que mandar las señales importantes para los años que vienen en términos de consolidación fiscal y eso justamente es parte de la estrategia que nosotros hoy día estamos planteando en términos de la recuperación. Por el lado ya monetario y financiero, vemos que la inflación se ha mantenido baja y estable, y esto es independiente de los regímenes monetarios. Esa es como una de las buenas noticias en términos de que los distintos regímenes monetarios han logrado mantener la tasa de inflación estable y en torno al 3% anual, ¿no es cierto?, que es uno de los objetivos inflacionarios que se repite en distintas economías, y eso es una buena noticia en términos de que la política monetaria ha funcionado con las reducciones de tasa de interés para ponerle más dinamismo al consumo y a la inversión y también con menores requerimientos de reserva y mucha provisión de liquidez a pequeñas y medianas empresas sobre todo. Y eso también se ha reflejado en las hojas de los balances de los bancos centrales porque obviamente el apoyo significativo en provisión de liquidez ha expandido la hoja de los balances de los bancos centrales y esto significa que hay un apoyo bastante importante dado el impacto que ha tenido el COVID-19 en la actividad de pequeñas y medianas empresas. Y eso es una buena señal que se debiera repetir durante el 2021. Y esto significa que el crédito del sector privado también ha aumentado en la mayoría de los países. Acá hacemos comparaciones respecto a diciembre de 2019, lo ponemos en base 100 y vemos qué ha pasado en términos de los aumentos de crédito del sector privado tanto en junio 2020 como en diciembre 2020 y en general lo que vemos es que en la mayoría de los casos ha habido un aumento tanto en junio como en diciembre y lo que esperamos también es que el 2021 también este aumento al sector privado se vaya reflejando en estas estadísticas. Y esa es una buena noticia justamente porque tenemos que tratar de ayudar a las pequeñas y medianas empresas que son viables en el tiempo para poder enfrentar el embate del COVID-19 y poder recuperarse ya cuando salgamos, ¿no es cierto?, de este túnel pandémico. Así le hemos llamado el túnel pandémico, que estamos dentro, pero no sabemos cuánto va a durar y ese es el esfuerzo que hay que tratar de sostener y mantener a las empresas que son viables. Y por el lado del sistema financiero, lo que hemos planteado es que el sistema financiero y sobre todo los sistemas bancarios han sido parte de la solución respecto a la crisis del COVID-19. El sistema bancario llegó a esta crisis con elevados índices de capital, con elevada liquidez, y aunque inicialmente tuvo un impacto negativo en el primer trimestre del 2020, vemos que ya la solvencia del sistema bancario en toda la región se ha ido recuperando en el tiempo. Y por lo tanto, lo que uno debiera esperar es que el sistema bancario siga siendo parte de la solución y ojalá que se pueda manejar bien todo el impacto que hoy día pueden tener muchas
empresas en términos de las quiebras que podrían estar surgiendo y que pueden estar de alguna forma ocultas cuando se están entregando ciertas flexibilizaciones en términos de la regulación que de alguna forma están postergando el problema hacia adelante. Y por lo tanto lo que hay que hacer es, por un lado, ayudar a estas empresas, pero por otro lado tenemos que hacer todo lo posible para generar mayor actividad económica en el corto plazo. Las empresas por el lado privado se han endeudado más también. El sector privado en América Latina y el Caribe se endeudó más que en otras regiones para hacer frente a la crisis. Lo que vemos como una señal un poco, para poner alguna señal en términos de semáforo, pondríamos una luz medio amarilla, un poco naranja, en términos de que las empresas han acumulado reservas precautorias de liquidez, pero no han invertido, y por lo tanto lo que uno debiera esperar el 2021 ya tener un dinamismo un poco mayor en términos que el endeudamiento se transforme en inversión y no solamente en términos de prevención y contar con más liquidez, sino simplemente ir pasando desde esta visión más precautoria a una visión más de inversión. ¿Cuáles son los otros riesgos que son igualmente importantes en términos de la sustentabilidad fiscal y la sustentabilidad financiera? Obviamente está relacionado con el proceso de vacunación y lo que vemos es que el proceso de vacunación en América Latina y el Caribe es lento. Obviamente hay excepciones, como es el caso de Chile, de Uruguay y de alguna forma de Barbados, pero la tendencia en general de todos los países de América Latina ha sido en una tendencia bastante lenta en términos de la administración de las vacunas. Si uno hiciera una comparación en términos de lograr una vacunación total, sobre todo para los adultos, durante este año, vemos que solo Chile, Uruguay y Barbados podrían cumplir con la vacunación total este año. Y por lo tanto el esfuerzo es que todos los países puedan cambiar ese ritmo justamente para tratar de tener una solución pronta este año y así el 2022 crecer sostenidamente. Otro de los riesgos importantes es el riesgo político. Vemos que hay un calendario político bastante importante en toda la región. Algunos países ya han tenido elecciones, otros países van a tener elecciones tanto presidenciales, legislativas, también van a haber discusiones en términos de constituciones, como en el caso de Chile, y por lo tanto acá el riesgo político se debe a la posibilidad de que este descontento general preexistente, ¿no es cierto?, y que también de alguna forma se ha ido incrementando producto del impacto de la pandemia, pueda llevar a voces populistas, ¿no es cierto?, y que al final entreguen la solución fácil que puede generar mayores problemas justamente a los grupos más vulnerables. Y acá, por lo tanto, hay que tratar de lograr consensos nacionales justamente para que esto no sea un tema político, no sea un tema de elecciones, sino que hayan consensos nacionales para pensar en el largo plazo. ¿Cuáles son las estrategias para la recuperación? Lo que hemos planteado es que es necesario atravesar este túnel pandémico con una estrategia bastante clara, en términos de que por un lado hay que limitar las pérdidas, pero por otro lado tenemos que pensar en reformas para crecer más. Esa es la combinación que nosotros estamos recomendando y por lo tanto va a haber un periodo que tenemos que convivir con el COVID-19 y tener este proceso de implementación de las vacunas, pero al mismo tiempo tenemos que ir pensando y proponiendo reformas para poder sostener el crecimiento. Y por lo tanto lo que vamos a encontrar es un círculo virtuoso donde van a haber medidas de salud y prevención que de alguna forma van a estar limitadas por los temas fiscales de diferenciación y por lo tanto es necesario tener estas reformas que sean sostenibles para el crecimiento inclusivo y así mantener el acceso a los mercados de capitales. Ese es como el círculo virtuoso que estamos pensando en términos de la estrategia para más adelante. Uno de los principales desafíos, evidentemente, es el desafío fiscal. Acá recientemente publiqué una columna en Project Syndicate justamente haciendo un planteamiento de que las reformas fiscales hoy son necesarias y oportunas
en toda la región. Y los líderes políticos tienen que entender que los aumentos de gastos públicos, dadas las demandas sociales, siempre tienen que tener un correlato con los ingresos públicos. Es difícil aumentar el gasto social si es que tampoco no podemos, por ejemplo, aumentar los ingresos públicos. Como vimos, la deuda ha aumentado fuertemente y por lo tanto, si vamos a hacer nuevos aumentos de gastos sociales, tiene que ir acompañado con aumentos de ingresos públicos. Y no cabe duda que la gestión fiscal es compleja, especialmente justamente cuando los niveles de deuda están aumentando. Y nuestros países necesitan proponer un rumbo en la política fiscal y una estrategia clara para salir de la pandemia. Y esto tiene que ser bien comunicado en términos de tener un plan para los años que vienen y mandar las señales a los mercados de capitales, tanto nacionales e internacionales, de que hay un plan en términos de la consolidación fiscal que se está buscando en apoyo justamente de la reactivación y del empleo. En términos concretos, hay que buscar una consolidación fiscal a través de reducciones de déficit mediante recortes de gastos que no son productivos, ¿no es cierto?, o que no están bien focalizados, más un aumento de los ingresos públicos. El gasto público tiene que ser mucho más eficiente y tiene que estar destinado a la inclusión y al crecimiento. También es importante reasignar de alguna forma el gasto que ya se está haciendo y crear espacio fiscal para un crecimiento inclusivo, es decir, con un foco más social. Y al mismo tiempo hay que crear instituciones fiscales más sólidas y esto incluye agencias de calidad para el gasto fiscal, reglas fiscales flexibles con un enfoque en la inversión pública, es decir, hay que estar protegiendo la inversión pública y no simplemente aumentar el gasto corriente, tener presupuestos plurianuales, marcos fiscales a mediano plazo como lo tiene el caso colombiano y eso significa tener una visión mucho más de largo plazo. Y acá en este punto simplemente me quiero detener en que en el ideal sería bueno tener instituciones fiscales sólidas que se hagan cargo de temas estructurales en el largo plazo y podamos planear no de aquí a 4 años o a 5 años, que son los ciclos políticos que son bastante cortos en la región, sino tener una visión mucho más larga de 20, de 30 años para enfocarnos en temas estructurales como inversiones, como educación y como salud. Lo que no queremos es hacer la reforma de la reforma cada 4 o 5 años cuando venga un nuevo gobierno. Y por lo tanto hay que tratar de tener esa visión más de largo plazo, generando los consensos nacionales que todos buscamos. Y el último punto en términos del desafío fiscal, con una recomendación concreta, es justamente aplanar la curva de pago de la deuda, reemplazando la costosa deuda a corto plazo por una deuda productiva y a largo plazo mucho más barata. Y ahí, obviamente, el apoyo de las multilaterales va a ser bastante importante en los años que vienen. Hay muchas oportunidades para liberar recursos fiscales. Por un lado, mejorar la eficiencia del gasto público. Hemos visto que hay filtraciones que llegan a 4,4% del PIB en ahorro anual. Les voy a mostrar un par de datos, incluyendo el dato de Colombia. Y también uno puede hacer un aumento en el esfuerzo fiscal, que significa tratar de enfrentar la evasión, la elusión, y eso podría significar un aumento en ingresos del 7% del Producto Interno Bruto. Cuando uno hace una revisión respecto a cuán ineficientes son los países en términos del gasto, vemos que uno puede lograr varios puntos del Producto Interno Bruto en términos de la eficiencia del gasto público. Acá vemos, como les dije anteriormente, que América Latina y el Caribe pierde 4,4% del PIB simplemente por no focalizar bien sus subsidios, sus transferencias, por hacer mal gasto en Muy bien, vamos a dar unos breves instantes a darle audio al doctor Parrado y vamos a corregir algunas situaciones que se están presentando. También uno puede hablar de tratar de hacer mucho más eficiente el gasto público. Y acá la ganancia es bastante evidente. Obviamente la estrategia fiscal debe considerar el nivel de ingresos tributarios
Acá les muestro las comparaciones en términos de los ingresos tributarios del promedio de la OCDE, que llega a más del 35% del PIB, versus el promedio de América Latina y el Caribe, que llega a 22,4% del PIB. O sea, hay una diferencia notable en términos de los ingresos tributarios que recibe un país típico de la OECD versus el promedio de América Latina y el Caribe. De nuevo, mucha heterogeneidad, y esta heterogeneidad es importante en términos de que no hay un traje a medida en términos de las reformas fiscales que se pueden recomendar a cada uno de los países, sino hay que tratar de pensar en distintos trajes, ¿no es cierto?, para cada uno de los países, dependiendo del tipo de gasto, dependiendo del tipo de ingreso, y por lo tanto uno puede pensar en cosas muy específicas para cada uno de los países. En el caso de Colombia, por ejemplo, en términos de ingresos tributarios, estamos hablando de 19,4% del Producto Interno Bruto, más bajo que el promedio de América Latina y obviamente mucho más bajo que el promedio de la OCDE. Entonces uno puede también hacer un esfuerzo, no solamente aumentando el gasto social por un lado, sino también tratando de pensar en forma inteligente cómo se pueden aumentar los ingresos tributarios que justamente van a ser necesarios para la próxima consolidación fiscal. Hay muchas maneras de aprovechar estos recursos. Acá les traigo algunos ejemplos. Obviamente muy importante tener foco en inversión, educación y salud. De alguna forma la pandemia ha sido un llamado de atención en hacer esfuerzos adicionales en términos de infraestructura sanitaria por el lado de salud y también en términos de conectividad y digitalización por el lado de la educación. Hay muchos niños, ¿no es cierto?, en nuestra región que se están quedando atrás justamente porque no tienen acceso a la teleeducación de alguna forma como muchos niños en países desarrollados sí lo tienen. Segundo punto, reducir los aranceles aduaneros para las importaciones de bienes de capital. Acá simplemente es un ejemplo de que hay que seguir buscando nuevos accesos, nuevos mercados, seguir innovando en términos de los productos y los servicios que se pueden ofrecer, y acá es importante justamente tratar de ser parte de la globalización sin que nadie se quede atrás. Tercer punto, aumentar las transferencias de ingresos bien enfocadas a los sectores más golpeados. Acá estamos hablando no solamente de más familias pobres, sino de la clase media que se ha visto empobrecida, y por lo tanto también hay que tener una buena visión en términos de cómo llegar a esas familias que justamente lo necesitan. A veces los gobiernos están haciendo un esfuerzo por el lado, ¿no es cierto?, de parar el COVID-19, parar la movilidad, pero al mismo tiempo esto tiene que estar balanceado en términos de el apoyo a las familias justamente por no encontrar los ingresos por el hecho de no poder trabajar. Y el cuarto punto, en invertir en infraestructura eficiente que tiene un alto multiplicador. Acá nuestra estimación es que por $1 invertido, $1 invertido en infraestructura, el multiplicador es bastante alto y al menos es el doble en términos del crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, una apuesta para la recuperación justamente es la infraestructura eficiente. En términos de el comercio internacional, hay que aprovechar la realineación de las cadenas globales de valor y las cadenas regionales de valor. Vemos que las importaciones, por ejemplo, de Estados Unidos que cambiaron de origen llegaron a $56.000 millones y América Latina y Caribe exporta solo $26.000 millones. Entonces acá vemos que hay una oportunidad bastante importante también para incrementar esas relaciones comerciales. Dos ejemplos de crecimiento inclusivo. Primero, el hecho de descarbonizar la economía puede generar 15 millones de nuevos empleos en la región, más o menos lo que se ha perdido justamente en el año 2020 producto de la pandemia. Entonces ahí un ejemplo concreto en términos de crecimiento inclusivo y sostenible. Y lo mismo también en el hecho de buscar nuevas fuentes de crecimiento. Y acá, por ejemplo, en un estudio que realizamos usando los datos chilenos, vemos que existe discriminación de género en los mercados crediticios y que simplemente por el hecho de darle más crédito a pequeñas y medianas empresarias, por darle más crédito a mujeres, podríamos aumentar el crédito en $12.000 millones. Esto es solamente en Chile porque encontramos que hay un nivel de discriminación que va en contra de las mujeres en torno al 18,3%, y por lo tanto ese esfuerzo adicional de buscar fuentes adicionales de crecimiento, darle mayores oportunidades a mujeres en términos de la visión empresarial y el apoyo a la actividad económica va a ser fundamental para todos los países. Y simplemente para mantenerme en el tiempo, hago el resumen de esta presentación planteando que América Latina es la región del mundo más afectada por la pandemia del COVID-19.
tanto en términos económicos como en términos de sanitarios, pero obviamente esto también está relacionado con la preexistencia de problemas antes de la pandemia, en términos de tener un bajo crecimiento, baja inversión, baja productividad, muchas disparidades en términos de género, de ingreso, y sobre todo falta de políticas y prácticas sostenibles, y de alguna forma la polarización política que también ha existido en los últimos años. Y esos son los problemas que de alguna forma nos impactaron antes de la pandemia, pero después, durante la pandemia, se fueron profundizando. El malestar social en la región sigue creciendo y dada la naturaleza desastrosa de la crisis, de alguna forma este descontento se está reanudando en muchos países y por lo tanto es bien importante pasar del eslogan del crecimiento inclusivo sostenible justamente a que esto sea una realidad, porque necesitamos recuperar la confianza. Y acá más importante es tratar de buscar consensos nacionales, hacer nuevos pactos sociales para enfrentar de alguna forma la recuperación juntos. A pesar de la situación, hay varias políticas que se podrían implementar. Hicimos varias recomendaciones justamente en esta presentación respecto a los temas fiscales, a los temas de sostenibilidad, a los temas de inclusión, y es importante mantener de alguna forma el acceso a la financiación, y en ese sentido el BID puede y debe ser parte de la solución y justamente va a apoyar constantemente a los países que lo requieran en términos de buscar justamente este crecimiento inclusivo y sostenible. Con eso lo dejo hasta acá y nuevamente muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la atención.